este, sabemos que la mayor parte de los problemas de enfermedades de nuestro cuerpo físico están relacionados con nuestras emociones. So when you talk about cultivation of the physical body, that means you correct whatever posture, whatever physical problem you have when you are getting into practice. Entonces, cuando estamos hablando de cultivar nuestro cuerpo físico, de lo que estamos hablando es de corregir y de alinear nuestra postura, cualquier, digamos, problema que estemos teniendo con nuestro cuerpo físico durante nuestra práctica. And that means if I do an exercise like even big open close, simple open close, and I find that I have problem with my shoulder, the best thing is, number one, I put in some effort to settle the physical pain of my shoulder first. Esto significa, por ejemplo, si estoy haciendo un ejercicio, por ejemplo, un gran abrir y cerrar con los brazos, y esto me causa un dolor en un hombro, entonces lo mejor que puedo hacer es poner mi atención para corregir este dolor físico en mi hombro. And if I were to practice standing meditation or standing pole, or in Zhenan Qigong we call it the priestess merge, and I find that I have problems with my knees after standing maybe 5 minutes, or problems with my feet. I feel my feet painful or hitting up. Then the first thing that we should do is to find out what's wrong with it and settle the problem. Otro ejemplo sería, por ejemplo, si estoy haciendo la meditación de pie, practicando alguno de los niveles que se hacen parados y esto comienza a provocarme un dolor en los pies, un dolor en las rodillas. Entonces, lo mejor que puedo hacer es verificar cuál es el problema en estos lugares en donde siento dolor para corregir. Why this is important? You have to ask why. Why is this so important? Hay que preguntarse por qué es esto tan importante. Hay que hacerse esta pregunta. I started teaching and started seeing clients back in 1999. So one of the biggest problems with people who are not able to continue with the practice is because they actually hate their practice. Yo desde que empecé a enseñar, más o menos en 1999, el maestro dice que lo que él ha podido ver, que la mayoría de las personas que no pueden continuar, tener una secuencia en su práctica, es porque en realidad no les gusta su práctica, inclusive detestan su práctica, hacer la práctica. It is like they hate their job, but they have to do the job, otherwise they can't make ends meet. So they practice, but then, deep down inside, under protest. Bueno, lo hacen porque pues tienen que hacer el trabajo para tratar de mejorar, porque en fin se lo proponen, pero en el fondo no les gusta la práctica. But we have to look at this so-called cultivation of physical body in a correct manner. Entonces tenemos que ver esta llamada, este cultivar nuestro cuerpo físico de una manera correcta. For example, if you were to do your standing pole or standing meditation or three senses merge for 5 minutes, then you develop pain. That something definitely is not right. But if you were to spend half an hour or 45 minutes or 1 hour, and towards the end, you find them giving you a problem, that is because the physical strength has yet to build up. Entonces, por ejemplo, si no están haciendo la postura de pie y el dolor es cada vez más fuerte, quiere decir que hay algún problema en su práctica. Pero, sin embargo, si logran mantener y sostener esta postura y conforme avanzan en el tiempo, van construyendo su fortaleza, quiere decir que están haciendo bien la práctica.
So we have to be realistic. Same thing for, let's say you were doing an open close. You know, you do it for 5 minutes and then you develop pain. Something is wrong with the shoulder. If you do it for half an hour, then you feel that both arms and shoulders are tired. You know, that's normal because the physical strength has yet to build up. O sea, por ejemplo, otro de los ejemplos sería si estamos haciendo abrir y cerrar y si a los 5 minutos nos empieza a doler el hombro, pues algo está mal con el hombro o con la postura de la práctica. Si a los 30 minutos ya se nos cansaron los brazos, pues eso es normal por el tiempo de práctica y eso significa que necesitamos fortalecer nuestro tiempo justo para que podamos sostener las posturas durante más tiempo. Cultivation of the qi, this is something a little bit what called difficult to talk about. Cultivar el chi es algo que es más difícil de hablar sobre esto. We're talking about getting well here, but then in serious practice, the way you look at qi is not the same as getting well. Estamos hablando de estar bien, pero en la práctica, la manera en la que observamos o cultivamos el chi no necesariamente es estar mejor. If you're talking about serious practice, then always remember this, that before you perceive qi, you do all the tricks to make sure you feel qi. But once you feel qi, you do not want to hold on to that. You let it change on its own. You let your perception change on its own. Cuando empezamos a practicar es muy probable que nuestros objetivos y todo lo que hagamos tengan una intención de sentir, de percibir el chi. Pero una vez que logramos hacerlo, es muy importante que no nos mantengamos en esto, sino que procuremos dejar pasar ya esta idea de sentir el chi y seguir progresando. Grasping onto qi sensation is one big hurdle, is one big problem for those who wants to progress. El querer, el querer sentir el chi y confiar que sintiendo el chi están haciendo bien la práctica es en realidad un gran problema para el progreso de la práctica. Cultivation of the mind, we are talking about the ability to remain focused. Cuando hablamos de cultivar la mente, en realidad estamos hablando de nuestra capacidad de mantenernos concentrados. And this is also related to the physical body. Esto también se relaciona con el cuerpo físico. If you have a pain somewhere else on the body, it is very difficult for you to stay focused on the practice. Si tienes un dolor, es muy importante que puedas desarrollar tu capacidad de permanecer concentrado en la práctica. And that's the reason why we say that you have to settle those minor problems in the body, the physical pain, if you really want to get well through the Qigong practice. Por esto decimos que es muy importante que ya se hayan resuelto estos pequeños dolores que provoca la práctica misma, para que ya podamos dejar de poner atención en el dolor, en la parte física y desarrollar nuestra práctica. Cultivation of virtue is why you're talking about how we should keep ourselves calm and be able to harmonize with the society. Cultivar la virtud, estamos hablando de nuestra capacidad de poder mantenernos tranquilos, de mantenernos en un estado de paz para poder estar en armonía con la sociedad. Now, 1, 2, 3, 4, all 4 of them, the basis for all of them is the ability to focus inward, or we call it inward focusing activity. En estas de estos 4 puntos que estamos hablando, lo que es en común es nuestra, la habilidad de mantenernos enfocados en nuestro interior, de poner nuestra atención adentro en nosotros. For instance, cultivation of the physical body. You have to pay attention inside the body. What's wrong with the body? Por ejemplo, en cultivar el cuerpo físico necesitamos poner atención
en las sensaciones del cuerpo, en lo que está pasando en el interior de nuestro cuerpo físico. Cultivation of the qi means you must be able to perceive the changes of qi inside and outside the body. Cuando hablamos de cultivar el chi, quiere decir que estamos logrando mantener nuestra atención en percibir los cambios del chi, de la cualidad del chi en el interior y en el exterior de nuestro cuerpo. Cultivation of the mind is very, very closely intertwined with cultivation of virtue. El cultivar la mente está en la frontera muy cerca de cultivar la virtud. The more desires we have, the least we are able to remain focused. Puesto que cuantos más deseos tenemos, disminuye nuestra capacidad de permanecer enfocados. Be it wealth, name, respect, whatever. The more that we have, the more we desire during our daily activities, the less that we are able to remain focused. En todas nuestras actividades cotidianas, cuantos más deseos tengamos en esos momentos, menos va a ser nuestra capacidad de permanecer enfocados, de permanecer concentrados. So that means when we look at it, if we really want to get well through, let's say we have a problem, we want to get well through Qigong practice, then we have to look at all these factors. Así que si ustedes realmente quieren mejorar algo a través de su práctica, tienen que realmente verificar estos puntos que hemos repasado hasta ahora. We'll come back to these to talk about, how simple practice can make changes to our body and mind. Vamos a regresar a esto para ver cómo una práctica simple puede hacer grandes cambios en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Now let's talk about Qigong therapy. Ahora vamos a hablar de la terapia de Qigong. Qigong therapy, you can subdivide it into several sectors. La terapia de Qigong la podemos subdividir en diferentes sectores o aspectos. Self-healing, practice on your own to get well. Uno es la autosanación, que es la práctica para sanarnos a nosotros mismos. This is the most common practice of Qigong. Esta es la práctica más común en el Qigong. And again, when we talk about self-healing, you have to look at yourself. You look at yourself against what we have mentioned earlier, the 4 points. Y de nuevo, para hacer esta práctica de autosanación, tenemos que tener muy claros estos 4 puntos que estamos viendo ahorita en la pantalla para poder ver hacia nuestro interior, ¿no? En esta actividad de ver el interior. Then we have external qi healing. Tenemos también otro de los sectores de la terapia de Qigong es la sanación con chi del exterior, chi que viene del exterior. I have a friend who called this New York healing. Tiene un amigo que le llama esto la sanación de Nueva York. Because she said the New Yorkers, they want you to do everything, but you don't ask them to lift a finger. Porque ese amigo dice que los neoyorquinos siempre van a pedirte que hagas todo, quieren que tú hagas todo, pero no van a ofrecerte que lo van a hacer ellos. So the client will be sitting there and then you send qi over. Es como un cliente que se sienta ahí y el maestro o el sanador le manda chi. And then we have distance healing, which is a part of external qi healing. Después tenemos sanación a distancia, que es una parte del chi, de la sanación con chi de externo. This is getting very, very common since we had this pandemic. Esto se volvió cada vez más común a partir de la pandemia. Because you don't have to meet face to face, and then you can do it over Zoom, Skype, Woof.
porque ya no se usa, no es necesario verse en persona, sino se pueden encontrar a través de estas reuniones de Zoom o de otras formas. And also we now have also information healing. Y ahora tenemos también la sanación a través de la información. Now, when come to distance healing or practicing online, many people have that misunderstanding that, oh, I got to be there. Only then I will be able to tap onto the chi field or the information field. Cuando se trata de sanación a distancia, hay esta equivocada percepción de que necesitamos estar ahí para poder sincronizarnos con el campo, estar en ese momento sincronizándonos con el campo. But actually, modern science, modern physicists, they have confirmed that you don't really have to meet each other to tap onto the information field. Y realmente ahora se ha comprobado que no tenemos que estar juntos, o sea, en el mismo lugar para poder compartir la información y compartir el campo. Helsinki University published one paper earlier this year that's saying that the people who are playing online games, their brain waves, they are synchronized, even though one can be in California, one in Paris. Ya hay investigaciones y se han publicado estas investigaciones en donde, por ejemplo, se ha comprobado que las personas que están jugando en línea están sincronizados, o sea, la información que comparten está sincronizada, sus ondas cerebrales se sincronizan aun cuando puedan estar uno en California y el otro en el Cairo. We started practicing and teaching in a school hall since 1999, but then came the pandemic, we stopped, and then we moved on to Zoom, we moved on to online. Ellos empezaron a enseñar de manera física en 1999. Cuando vino la pandemia, se movieron a dar las clases y las prácticas en línea. And so far, so good. People are happy with what we are doing now. Y hasta ahora todo ha estado muy bien. Las personas están contentas con los resultados que están teniendo. So if you are a little bit sensitive, you would really understand that on-site and distance, the difference is negligible. Así que si ustedes son lo suficientemente sensibles, podrán darse cuenta y sentir cómo el estar haciendo esta práctica en línea o presencial no hace en realidad ninguna diferencia. Indeed, many friends told us, like I'm in Penang, many friends told us that, oh, it's so much easier and I don't have to spend the time on traffic. De hecho, a muchas personas les funciona que es mucho más fácil porque ya no necesitan el tiempo y el dinero para viajar y estar en el mismo lugar que los maestros. And then when we talk about information healing, we just introduce it briefly here. Y cuando estamos hablando de sanación a través de la información, vamos a explicarlo solo brevemente aquí ahorita. Information healing is based on this, the theory of quantum entanglement. La sanación a través de la información se basa en esta base, este concepto del desorden del quantum. So if there are two identical photons, you separate them thousands of miles away. If there's a change in one, there will be the same change at the same time with the other one. Esto se refiere a que si hay al mismo tiempo esta información que está conectada, este enredo, ¿no? Entanglement se traduce como enredo, se va a reproducir en la conexión de la misma manera. So what is the identical twin of a person? That is the facial photograph of a person. ¿Cómo se hace esta conexión? Es a través de
la cara, de la información, de la cara de la persona. Esto es lo que es importante tener para conectar con la información de la persona. Essentially, what we do is to send chi to the photograph of that person, and that will bring the change on the real person. Lo que hacen en realidad es mandar la información a la foto de esa persona y esa información va a hacer un cambio en el cerebro de esa persona. Now, that means when you are talking about information healing, there's a lot depends on the ability of the healer to remain calm and what we call stable. Cuando estamos hablando de sanación a través de la información, va a depender mucho de la capacidad del sanador, del que esté mandando la información, de mantenerse tranquilo, estable, enfocado. Because we will be sending information to another person. If you are unhappy, you are frustrated, you carry with yourself unhappy information, frustrated, angry information. So you are sending something bad to the photograph, which is going to make changes to the other person. That will be counterproductive. Porque si la persona que está mandando la información de sanación no está tranquilo, no está en calma y está enojado, frustrado o triste, esas emociones van a transmitirse y está mirando y mandando información a la foto, esa información se va a transmitir a la persona y va a ser contraproducente. And there are many who came and asked how to do this. And I always told them this, that if you want to do it, you do it on your own photograph. You do it on your own first. Y muchas personas me preguntan cómo trabajar sobre esto y es como, bueno, si quieres hacer sanación, primero tienes que trabajar contigo mismo para poder cultivar esta estabilidad. We have a very strict control over this. If you want to do it under our banner, our umbrella, then we're going to make sure that we know how well we are able to remain stable first. Es decir, es como hacerlo bajo tu propio paraguas, ¿no? O sea, como tú hacerlo sobre ti mismo y entonces vamos a poder saber en nosotros mismos nuestra capacidad de permanecer estables y entonces poder mandar información a otras personas. So these are the brief information since we are talking, since there are some who have written to us. So I hope you can understand that it is not that we are trying to be selfish, not teaching. In fact, we reveal everything here. But you must understand that it depends a lot on the healer, on the person who is going to send the information. Esta es una breve descripción de cómo funciona la información de sanación. No es que no quiera compartirles más, es que es solo una manera de poderles hacer notar lo que es más importante y es que esta sanación a través de la información depende mucho del estado y de la capacidad del sanador de mantenerse tranquilo, de mantenerse estable. Okay, so we talk about Qigong, we talk about self-healing. Now we talk about where do you focus? Estamos hablando de Qigong, entonces hablamos de autosanación y entonces vamos a hablar de a dónde hay que poner nuestra atención. Generally, in Qigong practice, there are forms that focus a lot on the upper dantian. En Qigong hay diferentes formas, hay algunas formas que ponen mucha atención en el dantian alto, que está en la cabeza. The middle dantian or the lower dantian. En el dantian medio o en el dantian bajo. The upper dantian is more for your ability, the ability to develop extrasensory perception. Cuando las prácticas que ponen su atención sobre todo en el dantian alto, lo que buscan es desarrollar nuestras habilidades para hacer prácticas paranormales, más allá de lo normal, de lo que hacemos normalmente.
The lower dantian is, the bias is towards making the body healthy. Cuando trabajamos con el Dantien bajo, sobre todo estamos dirigiéndonos a mantener nuestro cuerpo físico saludable. Some people say that I have a brain problem, brain cell problem. Do I still work on my lower dantian? Hay personas que me preguntan, por ejemplo, si yo tengo un problema en las células de mi cerebro, ¿debo de practicar aún así en el Dantien bajo? Yes, because the lower dantian is where you store the qi to maintain the metabolism of all the cells in the body. Y la respuesta es sí, porque es el Dantien bajo el que guarda el chi y lo distribuye para mantener saludable el metabolismo de las células y de todo nuestro cuerpo. A brain cell, a liver cell, a kidney cell cannot function well if the cell itself is not healthy. No, las células del cerebro, las células del hígado, células de los riñones, no van a funcionar bien si la célula en sí, si el metabolismo no está saludable, si no hay suficiente chi en el Dantien bajo. Middle dantian is the midpoint between the two. El Dantien medio es el que está en el punto que está en medio de los otros dos. The idea is that when you are working on middle dantian, you are actually working on both. En realidad, la idea es que cuando estás trabajando con el Dantien medio, estás en realidad trabajando con los otros dos también. We are not here to comment on which one is the best avenue or best approach. En este momento de esta conferencia no vamos a hablar de cuál es el mejor o en qué momento es mejor trabajar con uno o con otro. But many friends, they know that I am an ardent fan of Tao Te Ching. Pero muchos de mis amigos, los que me conocen, saben que yo soy un fan de trabajar con el del medio. We advocate that you empty the mind, feel the abdomen, and strengthen the bones. Él dice mucho, es como vaciar la mente, llenar el Dantien bajo y fortalecer el Dantien medio. That means you drop your desires, you strengthen your lower dantian, which is inside the abdomen, and you build your bones. Esto quiere decir que van a vaciar la mente, permanecer con la mente estable, van a llenar de chi, de fuerza, el Dantien bajo, que es en donde se guarda toda la energía, y entonces van a fortalecer los huesos. Now, how to build the bones? The bones in Chinese medicine, kidney rules the bone. That means that kidney qi is going to strengthen your bones. And where can you find kidney qi? It's in the lower abdomen. ¿Cómo se fortalecen los huesos? En la medicina tradicional china se sabe que es el chi de los riñones, es el chi que va a fortalecer, el que se dirige a los huesos, es el que los fortalece. Entonces, ¿cómo fortalecemos? ¿A dónde están los riñones? En el Dantien bajo, ¿no? En el espacio del abdomen. So in our practice, I always advocate that working on the body, if you can live long, healthy, many things can be achieved. Entonces, para él es muy importante trabajar en fortalecer el chi del Dantien bajo, porque si nosotros podemos vivir mucho tiempo de forma saludable, podemos lograr muchas cosas. Now, I read about this. What's the common regret? ¿Qué es The lo most que, common regret. cuál es lo que más sentimos, de lo que más nos arrepentimos más comúnmente? So many times you read, they say that, oh, this dying patient said, oh, I hope that I could do this, that I spend more time with my family. I do this, with my children, with my this and that.
But there's one doctor who said otherwise. Estos arrepentimientos, ¿no? Se refieren a muchas veces a decir, pues tal vez debería de haber practicado más, debería de haber estado más con mis hijos, debería de haber hecho esto o esto. That the most common regret that he heard from his patients, dying patient, is that I should have done something to correct my problem, correct my health. Pero lo más común que se escucha en pacientes que están a punto de morir, es decir, es el que digan que debí de haber hecho algo antes para corregir mi salud, para mejorar mi salud. Many times also we see patients, they have a serious problem, they got well, and then they return to their old habits and they deteriorate. And then when it is too late, too bad, they came back and you know that it will be very, very difficult then. And they will tell you at the very last moment that I should have done this and that. Algo que se ve tristemente muy comúnmente es que la gente tiene un problema físico, empiezan a hacer su práctica, lo corrigen, se sienten mejor y entonces abandonan la práctica, regresan a sus viejos hábitos y el problema regresa y empeora rápidamente y entonces pues ya en los momentos finales pues sienten este arrepentimiento de no haber continuado sostenidamente con la práctica y con los buenos hábitos. But what is behind this? What is behind this regret? ¿Qué hay atrás de este arrepentimiento? ¿Qué es lo que se esconde atrás de este arrepentimiento? In many cases, it is because they find that Qigong practice, and most of the time I teach them Qigong. Qigong practice is something too boring. Esto pasa, o sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que está atrás de este arrepentimiento? Es que en realidad dejan de practicar porque muchas veces encuentran esta práctica aburrida, la práctica de Qigong aburrida. It is not something that you can stay with it for a long, long time. No es realmente algo que se pueda prolongar por mucho tiempo de forma estable. In most of the cases, it is because, when they get into a serious problem, then they change, they got well, but then they return to their old habits, return to the old ways of how they interact with the society. So they were emotional, they calm down, and then they return to the emotional state again. Esto es como decía antes, ¿no? El problema es que están en un estado de enfermedad, un estado emocional débil y entonces empiezan la práctica, mejoran, pero con el tiempo regresan otra vez a los viejos hábitos, se deteriora el estado físico, el estado emocional y otra vez se van para abajo. Now, what's behind that? Look at the screen. What do you see? ¿Qué es lo que está atrás de esto? Miren la pantalla, ¿qué es lo que ven? Give me your answer. Escriban su respuesta. ¿Qué ven? No? No answers. Okay, 90% of the time they'll tell you that, come on, man, that's only one black dot there. La mayoría, they are putting a black dot, an image that it's blocked, a drop. Yep. But then, did you not see the white of the paper? Y entonces, bueno, la mayoría, ¿no? Y él nos dice que ven todos el punto negro o la mancha que está atrás. Algunos decían ven como una gota y él pregunta, ¿y por qué no veían el papel blanco? Casi nadie se fija en el papel blanco. ¿Por qué? And why not? ¿Por qué no?
think, why not? Why most people, they see the black dot, but not the white on the paper? ¿Por qué la mayoría de las personas ven el punto negro, pero no lo blanco del papel? I will say because we take it for granted. We are so used to that emotional state that we have forgotten what exactly is calmness. Es porque estamos tan acostumbrados a ese estado emocional que se nos olvida qué es lo que viene después. To share a story with you, I have a friend who had, actually, she's not the only one. She had breast cancer about 10 years ago, and then she picked up Qigong. Les voy a compartir una historia. Tengo una amiga, aunque no es la única, pero bueno, esta amiga que tuvo cáncer de pecho hace 10 años. She had surgery, she was on medication, and she was well. Estuvo en cirugía, se medicó y después estaba bien. And then she called me last year saying that, Mr. Mi, something wrong. My marker has gone up again, and my doctor has warned me. Y me llamó después, hace un año, y dijo, algo está mal, mis marcadores otra vez subieron, y el doctor me dijo que estoy mal. So I asked her, what do you practice? Let me know, what do you practice? Entonces yo le pregunté, ¿qué practicas? She said, I'm practicing 1 hour minimally and 90 minutes most of the days. Y ella le contestó que practicaba 1 hora o 90 minutos todos los días. I practice lift chi up every day, and I practice 15 to 30 minutes of standing meditation almost every day without fail. Sin fallar, practicó, bueno, esta persona practicaba levantar y verter el chi y meditación en la postura de meditación de pie entre 15 y media hora todos los días. And even when I'm on holidays, Aun cuando estoy de vacaciones. so I said, see, the major issue is that you have yet to fall in love with your practice. Entonces yo le dije, el maestro le dijo, el tema aquí es que todavía no te has enamorado de tu práctica, todavía no amas tu práctica. You take this as a duty, like going to work every day. Lo tomas como un deber, como una obligación, como ir a trabajar todos los días. So I said, we change the practice. Entonces yo le dije, hay que cambiar la práctica. And I told her this, that do you think that it's possible to feel better in 2 minutes? Entonces yo le dije, ¿tú crees que es posible sentirte mejor en 2 minutos? Most people will say that, nah, you're joking. I know when I practice, the formation of chi field is already 15 minutes. Le dije, cuando yo practico Qigong, la información en el campo de Qi en menos de 1 minuto ya está ahí. The shortest is about 7 or 8 minutes. Lo menos que practico es entre 7 y 10 minutos, 8 minutos. So I told her to do that, what I call big open close, this simple exercise. Y lo que yo enseño a hacer en ese tiempo es el gran abrir y cerrar, así como lo mostró en la pantalla, ¿no? Con los brazos. And I told her that you are allowed, I use the word allowed, do only 10 open close every time you do it. But I want you to do it 5 to 10 times a day. Y le dijo, vas a hacerlo, solo tienes permiso, es importante decir, solo lo puedes hacer, solo estás permitida de hacerlo 10 veces, abrir y cerrar 10 veces, pero quiero que hagas esto
más o menos entre 5 y 7 veces al día. I'm not sure whether you can see me. Let's here, spotlight myself. Okay, so this I show you what is big open close. Yeah, very simple. I breathe in, I spread out my arms, open wide. I breathe out, I restore. Les explico qué es este gran abrir y cerrar. Es cuando yo inhalo, abro mis brazos, así como lo mostró en la pantalla, o sea, los abre realmente grande. Y cuando exhala, los cierra. Los junta. Watch again. I breathe in, I spread out. See? Inhalo, me expando. Esto es expandirse. That my spine is arching slightly to the front. De esta forma, mi columna vertebral está ligeramente yendo hacia el frente. And I am doing it in a very relaxed manner. Y lo hago de una manera muy relajada. So it's simple. Breathe in, spread out, breathe out, restore. Y es muy sencillo. Inhalamos, nos expandimos, exhalamos, regresamos a la posición original. So I asked my friend to do it. I said, this is super simple. Okay, don't disappoint me. Show me. Entonces le dijo a su amiga, esto es muy sencillo, no me decepciones, enséñame que puedes hacerlo. But she failed. Pero falló. Why? ¿Por qué? ¿Por qué falló? Look at this face. Miren esta cara. Inside your body when you're looking at it. ¿Qué les dice su cuerpo cuando la ven? And now you look at this one. Y ahora observen esta. Same thing. Feel inside yourself when you're looking at it. Es lo mismo. Sientan su cuerpo, sientan en el interior lo que perciben cuando observan esta foto. Next time when you are practicing whatever Qigong, get your family members to take a photograph of your face. La próxima vez cuando estén practicando cualquiera de las formas de Qigong, pídanle a alguien de su familia que les tome una foto de cómo tienen la cara mientras practican. It is not necessary to be something very strenuous. It can be something very simple like big open close. Get your family members to take a photograph of your face. No tiene que ser nada complicado, o sea, puede ser un gran abrir y cerrar como el que nos acaba de enseñar y tomen una foto mientras hacen esta práctica. Pídanle a alguien de su familia que se las tome. See whether you're doing this or this. Y observen si están haciendo una cara como la primera o como esta, la segunda. My friend was at first doing this. Su amiga estaba al principio haciendo esto. And now you follow this expression and you feel inside your body. What do you feel? Ahora copien esta expresión y sientan en el interior de su cuerpo que sienten cuando hacen esta expresión que está ahorita en la pantalla. Now you show this kind of expression that the corner of the lips is going up looking for your earlobes. Ahora copien esta expresión y vean cómo los labios, ¿no? Se continúan después de donde está el color. What do you feel? ¿Qué sienten? Which one is better? ¿Cuál es mejor? This is 1, this is 2. Es uno, la otra es 2. So if it's 1, you give me 1. If it's 2, you give me 2. Pónganme en el chat cuál es mejor, si es la 1 o la 2. La 2 es la que está ahorita en la pantalla. So the super important homework. Next time when you practice, make sure someone take a photograph of your face. Así que es muy importante. La próxima vez que practiquen, no olviden de pedirle a alguien que les tome una foto para ver qué cara tienen mientras practican.
So this is one problem number one that my friend had it. Okay, that she was struggling in her practice. She took it as a duty. You know, when you go to job, few people are, okay, I like working. Most people loathe their job. Entonces, este era el principal problema que estaba teniendo mi amiga, ¿no? Ella practicaba como un deber, como ir a trabajar, y en realidad, pues, muchísimas de las personas en realidad toman a su trabajo como un deber y a su práctica igual, entonces no lo están disfrutando, no lo hacen con alegría. Problem number two, I asked her to do this. She did this. El segundo problema es que le pidió que hiciera un gran abrir y cerrar como la imagen de la derecha, y ella estaba haciendo un pequeño movimiento. I asked her to soar up to the sky, but she was struggling in the pond. Yo le pedí que se abriera como si volara en el cielo, y ella en realidad estaba ahí como casi teniendo problemas en un estanque. Whatever the form of Qigong that you are practicing, be it lift Qi up or standing meditation or body mind form, you must be able to do it in a relaxed and proper manner. Entonces, cualquier método que estén practicando, levantar y verter el chi, meditación de pie, los 3 centros se fusionan, cualquier forma deben de poder hacerla de la manera adecuada. I did not look at her lift Qi up. I said, I don't have to look at it, but I'm quite sure that you were doing it wrongly. No puedo verlos, no tengo la capacidad de saber cómo lo hacen, pero estoy casi seguro que no lo están haciendo bien. She was a little bit embarrassed, but she asked, how sure are you? Are you sure you don't want to take a look? I said, look, this is so super simple, yet you're not able to do it well. Aunque se sientan un poco avergonzados, realmente pónganse en observar cómo lo han estado haciendo. Es algo realmente sencillo, pero es muy probable que no lo estén haciendo bien. I'm not saying that what you are doing is not effective. What I'm saying is that, you know, let's say you are practicing a lift Qi up, you're supposed to get 100 pounds of benefits. You're only getting maybe 50 pounds or maybe even 40 pounds. Si no lo están haciendo de la manera correcta, es probable que si ustedes pudieran tener 100 puntos de beneficios, estén solo obteniendo 15 o 20. Just make sure that you do it right. That will make a huge difference. Entonces, primero, pongan atención en estarlo haciendo bien, y esto va a ser una enorme diferencia. She also asked me that, someone said that some teachers said that I should spend more time, maybe 4 or 5 hours a day on my practice, then my marker will come down. Algunos me han comentado que algunos maestros dicen que deberían de estar más tiempo en la práctica, practicar cada día varias horas, y que de esta forma su mente debería de calmarse. I told her, you are putting the horse behind the cart. En realidad yo les digo que de esta forma están poniendo al caballo atrás del coche, de la carroza. You are looking at your practice like a duty. Your benefits will be small. Porque van a estar viendo, van a estar enfrentando, haciendo su práctica como un deber, y esto va a hacer que sus beneficios sean pequeños. How many people can afford to practice more than 2 hours a day? Very, very few. ¿Cuántas personas pueden permitirse practicar varias horas al día? Muy pocas personas. How many of you here practice 1 hour a day? Be honest. Sean honestos, ¿cuántos de ustedes practican 1 hora al día? So if you really want to get well, make sure you do it right. And when we talk about doing it right, and that means physically and mentally.
Entonces, si ustedes realmente quieren mejorar, presten atención de realmente hacerlo bien. ¿Y a qué nos referimos con hacerlo bien? Es hacerlo bien físicamente, corregir estos dolores, esta postura, y hacerlo bien mentalmente. About 3 months ago, I received the similar case. Hace unos meses pude presenciar un caso semejante. This lady has been practicing Tenang Qigong for many years, and she had breast cancer. She was well, and now the marker went up again. Igual, esta persona había estado mal con cáncer de pecho, estado practicando, estuvo mejor y después los marcadores volvieron a subir. That I've tried everything. I am a vegan now, vegetarian, and I make sure that I'm calm. I do this, I do that. I've done whatever that I can and do, but sadly, my marker is still going up. Ella decía que había hecho todo lo que podía para estar mejor, era vegana, vegetariana, en fin, había hecho todo tipo de tratamientos para tratar de estar mejor, pero de cualquier manera sus marcadores estaban subiendo. I said, I have no guarantee, but then perhaps you try to do what I want you to do. Okay? Do it 10 times a day, minimally 5 times. Every time you do it, not more than 2 minutes. Y yo le dije, no puedo garantizarte nada, pero haz lo que te pido. Practica 10 veces, mínimo 5 al día, pero cada vez que practiques, hazlo solo por 2 minutos. Pick up the difference before and after the practice. Y checa la diferencia entre antes y después de la práctica. Do it for 2 weeks, and then you go and measure your markers again. Hazlo durante 2 semanas y vuelve a medir tus marcadores. And she wrote back to me 2 weeks later that miraculously my marker is down now. Me escribió 2 semanas después diciendo milagrosamente mis marcadores bajaron. So this reflects something very important. The mind is the one that is controlling, commanding our physical, our life activities. Esto nos dice algo que es muy importante, es nuestra mente la que está controlando, determinando nuestras actividades y nuestro estado físico. And the physical movement, they are meant to calm you down. Pero el movimiento físico puede ayudarnos a calmarnos. So if you are able to remain calm throughout the whole day, your body will get well very rapidly. Si ustedes logran mantenerse tranquilos y calmados en la mayor parte del día, el cuerpo va a mejorar rápidamente. Now, before we do this experiment of 2 minutes to feel well, actually it takes you maybe about 90 seconds. Have any question? Antes de que hagamos esta práctica por 2 minutos, quiero saber si tienen alguna pregunta. No question. No. Then we try to get into practice. Now, it's very simple. Entonces vamos a hacer una práctica muy sencilla. First thing, close your eyes, take deep breath, 2 or 3 deep breaths, and feel whatever you can feel inside you. Primero vamos a vamos a cerrar los ojos y respirar profundamente 1 o 3 veces y sientan lo que perciben en el interior. And then you bring your arms up to the front of your chest.
Después pongan sus brazos al frente de su pecho. On breathing in, you spread out your arms, open up. Al inhalar, extiendan sus brazos y ábranlos. Sepárenlos. On breathing out, you restore your arms. Al exhalar, van a regresar a la posición inicial, dejando salir todos sus pensamientos. Continue on your own. Continúen. Okay, now you put your hands down on your thighs. Take deep breath again and feel inside. Ahora pongan sus manos sobre sus muslos y tomen respiración profunda. If you feel good, if you feel better, you give me 1. If there's no change, you give me 2. Si sienten mejorías, si se sienten mejor, pongan 1. Si no sintieron ningún cambio, pongan 2. How long did you practice? ¿Durante 90 cuánto seconds. tiempo acaban de practicar? Only 90 seconds. Solo 90 segundos. How long you can stay in this better state? ¿Cuánto tiempo pueden permanecer en este estado que es mejor, en este mejor estado? That's the question. And that's the reason why I ask them to do it 5 to 10 times a day. Esta es la gran pregunta y esta es la razón por la que yo les pido que lo repitan durante unas 10 veces al día. We have 2 open sessions next week, right? Last 2 sessions of our American career. Hay 2 clases abiertas la próxima semana, son las últimas 2 clases abiertas este año, entiendo. The last 2 of this year. The last 2 of this year, that's right. Son las últimas 2 del año. Les recomiendo que le tomen foto a la pantalla para que puedan verlas. Es a las 7 de la noche, lunes y miércoles. Ahí está el número del ID en Zoom y el código para que puedan entrar. Son abiertas, gratuitas. If you're interested, you join us, but this is 45 minutes. Si están interesados, pueden unirse. Son 45 minutos. They will be in English, I understand. Yes? Yes, completely in English. Van a ser en inglés, pero bueno, pueden seguir al maestro. Okay, bye for now. Okay, thank you. Thank you very much, Teacher Roy. It's been really Thank you. enlightening. It was really great. Thank you. Bye-bye. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Bye. Gracias. Gracias, buenas noches a todos, un abrazo. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.
Gracias. Muchas gracias, Flavia. Gracias. Muchas gracias. 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 Thank you. Good night. Gracias.